Tenemos el contacto con el doctor Mauro Andino, experto en temas electorales y parlamentarios. Doctor, ¿cómo está? Omar Jaén te saluda, estoy con Noris Arroyave. Mauro, complicada semana que hemos tenido. Ayer se cumplió una semana del asesinato de Fernando Villavicencio. El movimiento Construye como que estuvo en unos vaivenes, ¿no? Obviamente 24, 48 horas de duelo por el tema del asesinato, pero vamos cronológicamente. Yo considero que fue un error del movimiento estas 24 horas en que se perdieron de analizar la posibilidad de que haya podido ser Andrea González la candidata. ¿Podía de alguna manera ser ella? ¿Cómo has estado? Buen día. Estimado Omar, qué gusto poder saludarte. Un abrazo para ti, para Noris y por supuesto para toda la audiencia. Primero, hay que dejar en claro que vamos a hablar en estricto derecho, lo que dicen las normas del Código de la Democracia. El artículo 108 de la Ley Orgánica Electoral señala con absoluta claridad que las candidaturas, una vez calificadas, son absolutamente irrenunciables. ¿Qué significaba esto entonces? Que la candidatura de la postulante a la vicepresidencia de la República, Andrea González, era irrenunciable. Ella no podía dejarla de lado en razón de que quería ahora aspirar a la jefatura de Estado para reemplazar a Fernando Villavicencio. Ella ya fue inscrita, ya fue calificada como candidata a la vicepresidencia y ella no podía dejar de ocupar esta aspiración, este intento de llegar a esta dignidad de elección popular. Y el artículo 112 del Código de la Democracia es absolutamente claro en función de que cuando muere un candidato a un cargo de elección popular, se lo debe reemplazar, existiendo dos tipos de circunstancias. Si es que las papeletas aún no estarían impresas, entonces el reemplazo de ese candidato que lamentablemente falleció tiene que enviar su fotografía, sus nombres, apellidos para que se impriman en esas nuevas o en esas papeletas que se pondrían a consideración del electorado. Pero si es que es este segundo escenario, que es el que nos enfrentamos en este momento, que las papeletas ya estaban impresas, indudablemente va la misma fotografía, los nombres y apellidos del candidato que lamentablemente fue asesinado, en este caso de Fernando Villavicencio, y se lo reemplaza con otra opción política, pero que no haya estado inscrito ni calificado a un cargo de elección popular, en este caso el señor Cristian Zurita. Eso es lo que debió haberse hecho desde un inicio, no haber perdido el tiempo, porque como tú bien señalabas, y cierro con esto, el día miércoles es asesinado, un hecho que todos rechazamos, que todos repudiamos, Fernando Villavicencio. Él fue asesinado, lamentablemente, y recién el día domingo, jueves, viernes, sábado, domingo a las 4 de la tarde, envían el nombre, lo inscriben ante el Consejo Nacional Electoral, perfecto, siendo aún precandidato porque todavía no lo calificaron. Vamos cronológicamente. De ahí viene una campaña de críticas, inclusive algunos candidatos le reclamaron al CNE porque no le dieron la posibilidad a Construye de tener a un representante en el debate del día domingo. Algunos decían, bueno, ya está el nombre de Zurita, déjenlo participar. Otros decían, déjenla participar al menos Andrea González, que también es parte del binomio y conocía el plan de trabajo. ¿Era posible la presencia de alguien de Construye en ese debate? Ninguno de los dos escenarios, Omar. Nuevamente, en estricto derecho, yo invito a que la gente revise el Código de la Democracia. Desde el artículo 101 aproximadamente en adelante está todo el proceso de calificación de candidaturas y también qué es lo que procede en el artículo 112 cuando fallece un candidato. ¿Cómo le iban a dejar participar al señor Cristian Zurita en el debate si él todavía no era candidato oficialmente? De hecho, hasta el día de hoy aún no es candidato, porque bien podría volver a impugnarse, en este caso presentarse un recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral en contra de la resolución del Consejo Nacional Electoral que ha rechazado la objeción que le presentaron. Ya vamos a hablar sobre eso. Entonces, si aún no es candidato oficialmente, porque esto se formaliza cuando se califica y existe una resolución administrativa en firme que ha causado estado, es decir, cuando ya no existe ningún proceso de objeción pendiente en contra de esta calificación,
Solo cuando ya estén firme, entonces ese candidato es formalmente tal, ostenta tal condición. Algo no similar, podía participar consecuentemente. Doctor, algo similar también a otra queja que hubo con respecto al tema del presupuesto para la promoción electoral, que también decían que están coartando las posibilidades de este nuevo binomio. El fondo de promoción electoral, ¿cómo van a salir spots publicitarios de él si nuevamente regresamos al mismo hecho? No es un candidato formalmente. Yo me remito a las reglas electorales, a lo que dice la ley. No estoy diciendo si es que es conveniente o inconveniente desde un punto de vista ético o moral, pero las reglas del juego democrático están ahí. Pero aluden bastante a lo extraordinario de la situación, ¿no? ¿Verdad? Leí inclusive alguna explicación que recuerda que nuestra Constitución, la vigente desde 2008, es muy garantista y que sobre todo apoya los derechos de las personas cuando están en un estado de vulneración y no cabe duda que en estos momentos el movimiento Construye está en un estado de vulneración porque le asesinaron su candidato presidencial. ¿No pesa eso más? La urgencia versus, lo extraordinario del momento. Mira, Omar, entre otras cosas, si es que el movimiento Construye no habría perdido prácticamente 4 días desde el lamentable y repudiable asesinato de Fernando Villavicencio, probablemente no estarían inmersos en este problema y en esta coyuntura que les rebota a ellos mismos, ¿sí? Segundo, mientras las reglas estén en vigencia, no se puede obviar el cumplimiento de las reglas. Recuerda tú lo que pasó en el año 2021 en el caso del binomio Arauz-Rabascal. Cuando no le aceptan la candidatura a Correa por no presentarse presencialmente, ¿sí? Lo reemplazan con Rabascal. Y una vez que Rabascal era el reemplazo, también le objetan a Rabascal. Y le objetaron porque tenía ese porcentaje del 0,001%, creo, de acciones del Banco de Guayaquil, recordarán ustedes. Sí, sí. Entonces, le objetan eso y mientras no se resolvía esa objeción que le estuvieron ahí, digamos, en vilo, hasta prácticamente el último instante, mientras no se resolvía esa objeción, Rabascal no era candidato formalmente a la vicepresidencia y ni siquiera el binomio presidencial estaba en firme, ni siquiera tenían esa certeza, porque las reglas están para cumplirse, nos guste o no. Luego, si estamos a favor o en contra de que A, B o C impugne, objete esas candidaturas, dependiendo de las circunstancias políticas que estemos atravesando, ese es otro asunto y no me refiero a eso, no voy a calificar si está bien o mal, pero en estricto derecho son las reglas que están vigentes. Probablemente, una vez que hemos vivido este tipo de escenarios coyunturales, que además son extraordinarios, como tú bien señalas, sea necesario prever y reformar el Código de la Democracia, para que en este tipo de circunstancias en el futuro, que aspiramos todos, nunca más se vuelvan a repetir, que nunca más se vuelva a asesinar a un candidato presidencial, exista una norma que no lleve el procedimiento de la misma forma, de manera ordinaria, como se tiene que catalogar hasta este instante, sino que cuando se dieran este tipo de sucesos catastróficos y extraordinarios, el procedimiento pueda ser mucho más expedito e incluso pueda decir yo, tal vez ni siquiera exista chance de que las organizaciones políticas objeten, sino que directamente sea el CNE quien verifique el cumplimiento de los requisitos y de las prohibiciones que no pueden estar incursos ninguno de los aspirantes a un cargo de elección popular. Mauro, buenos días. Noris Arroyave te saluda. Pero esas reformas de las que hablas y que son necesarias, la presidenta Diana Tamaín en una entrevista que tuvo aquí dijo que es complejo hacerlas en el tiempo en el que estamos en este momento, porque en el 2025 ya hay de nuevo elecciones y entonces tenemos un espacio muy corto de accionar. ¿Se puede o no se puede hacer alguna reforma por lo menos en este tiempo corto antes de las elecciones del 2025? Claro que se puede, querida Noris, porque, a ver, lo que establece la Constitución es que no se pueden realizar reformas legales en materia electoral el año previo a las elecciones. Consecuentemente, si es que existiría la voluntad política, la decisión de los actores legislativos, de los agentes políticos que se posesionen probablemente de aquí en muy poquito tiempo, porque el Código de la Democracia también señala que una vez proclamados los resultados oficiales
cuando se trata de elecciones anticipadas, 15 días después ya tienen que posesionarse esas nuevas autoridades. Tentativamente, estos resultados de las elecciones legislativas, de aquí del 20 de agosto máximo, pónganle ustedes un mes, mes y medio más, hasta que se evacúen todos los recursos en sede administrativa y en sede jurisdiccional. Ya tendrá que estar resuelto, proclamados esos resultados, y de ahí se tengan que posesionar esos asambleístas. Esa reforma, si es que existe decisión política por parte de los futuros bloques parlamentarios, podría estar en vigencia máximo hasta enero del próximo año, febrero del próximo año, que sería justo el tiempo del año previo a la nueva elección de febrero del año 2025, si es que existe la voluntad y la decisión política. Ahora, si se empiezan a dar las vueltas, si no se ponen de acuerdo, indudablemente ya no cabría para el proceso electoral del año 2025, porque se incumpliría la regla constitucional de que no hay cómo hacer reformas electorales el año previo a las elecciones. Ahora, Mauro, volviendo al tema de Cristian Zurita, el día domingo a las 10:03 de la mañana, él presenta una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral, porque previo a inscribirse en horas de la tarde, ellos descubren que salen las filas de Reto. Y a las 10:03 pide un documento, una nulidad de esa afiliación a Reto. Hasta donde tengo entendido, recién ayer el CNE aprobó esa anulación, después de la revisión de las firmas, pero esa fue la motivación que hubo de la RC para presentar una objeción a la candidatura de Cristian Zurita. Lo resuelto por el CNE fue lo adecuado desde el punto de vista de los tiempos. No debió haber hecho un examen grafológico. ¿Qué fue lo que pasó en este tema? ¿Qué crees que es lo que ha pasado en este tema? Porque ayer en la noche hubo la aprobación, pero ahora se abre un plazo de 3 días para que cualquier organización política pueda plantear ante el contencioso electoral algún recurso electoral objetivo. ¿Cómo era el término? Recurso de apelación, un recurso de apelación. En este caso no es del subjetivo, no es del recurso subjetivo contencioso electoral, ¿sí? Sino un recurso de apelación directamente. Okay. Así lo prevé el artículo 103 del Código de la Democracia. Y solo una pequeña aclaración, Omar, no está de más. No es un plazo de 3 días, sino de 2 días. Así lo señala el artículo 103 del Código de la Democracia. Perfecto. ¿Sí? Lapso de 2 días para presentar la apelación en contra de la resolución que el día de ayer en horas de la noche emite el Consejo Nacional Electoral, no aprobando, aquí también quisiera precisar los términos porque siempre es importante aquello, sí, no aprobando el pedido de nulidad de Cristian Zurita en contra de la firma supuestamente inválida. ¿Por qué? Porque no existe esa posibilidad. Si tú revisas el Código de la Democracia, no existe esto de solicitud de nulidad en contra de una firma de afiliación. Lo que ayer hizo el CNE, mediante resolución en sede administrativa, es rechazar, negar la objeción a la candidatura de Zurita y del Movimiento Construye, que había presentado Marcela Guiñaga como representante legal del Movimiento Revolución Ciudadana. Eso es lo que hace el CNE el día de ayer. Y entonces, ¿qué queda lo de la firma, lo del registro en Reto? A eso quiero ir. Es muy paradójico desde el punto de vista jurídico, porque las firmas de los afiliados o de los adherentes permanentes, en este caso, porque estamos hablando de un movimiento político, para obtener su personería jurídica por parte del Movimiento Reto, pasan por el mismo filtro de quien ayer dice que esa firma no es válida, pues, por parte del Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿cómo es posible que el mismo CNE validó esa firma para otorgarle la personería jurídica al Movimiento Reto y el mismo CNE, con los mismos técnicos, con el mismo sistema informático, decide el día de ayer que supuestamente esa firma ha sido suplantada? El CNE el día de ayer, si ustedes revisaron la sesión, yo pude seguirla a través de la web, señalan que han hecho un examen grafológico. Hasta donde yo conozco, el CNE no tiene peritos calificados para determinar la validez o no de una firma de un ciudadano. Estoy hablando en estricto derecho, nuevamente, por enésima vez, quiero repetir aquello. El CNE tiene técnicos que revisan las firmas manualmente, pero cuando existe alguna duda sobre la certeza que te arroja la plataforma o el software
el sistema informático que se encarga, entre otras cosas, de escanear los formularios de los adherentes o de los afiliados, y ese software del CNE verifica, contrasta la firma, los rasgos de la firma, con la firma que reposa en la cédula de identidad, porque tienen cruzados la base de datos del CNE, del padrón electoral, con información del registro civil y de otros órganos públicos. Cruza también la información y verifica el número de cédula, los nombres y los apellidos. Y tiene evidentemente una confiabilidad de un alto porcentaje, pero a veces cuando existen dudas, van los representantes de esa organización política y le dice, vea, no estoy de acuerdo con lo que el software está diciendo este rato. Y un técnico del CNE, te reitero, y hasta donde yo sé no son peritos graduados como tal en grafología, ellos revisan físicamente, manualmente y deciden. Pero el día de ayer, supuestamente mediante un informe de la Dirección de Organizaciones Políticas y de Asesoría Jurídica del CNE, deciden que grafológicamente esa firma no era válida. Reitero, el mismo CNE la validó en un primer momento para darle la personería jurídica a Reto. Ahora dicen que esa firma ha sido inválida. Claro, ahora vamos a plantear el escenario y con esto cerramos, Mauro. Que viene una organización política, puede ser la RC o cualquiera, y plantea el día, a ver, son 48 horas me dijiste, ¿no? Correcto, plazo de 2 días. Si ayer a las 8 de la noche fue la sesión del CNE, estamos hablando que habría plazo hasta las 8 de la noche de mañana, viernes. Perfecto. Listo. Viene una organización y el día viernes a las 7 de la noche presenta un recurso ante el TSE. El TSE, ¿cuánto tiempo tiene de plazo para ver si admite o inadmite? Solo una precisión. Solo el Movimiento Revolución Ciudadana podría presentar la apelación, porque es parte procesal, sí, es parte del procedimiento administrativo en este caso, sí. Ya, okay. No quien no objetó la candidatura, sí. Ya, Desde que se presente el recurso de apelación, hay plazo de 2 días para que se admita a trámite ese recurso en el Tribunal Contencioso Electoral. Y luego el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral tiene plazo de 15 días para resolver ese recurso de apelación en única y definitiva instancia. El Pleno del Tribunal. Lo que tiene que hacerse una vez que se admite a trámite, inicialmente, si es que pasa este primer filtro, porque podría ser que no se admita a trámite por falta del cumplimiento de los requisitos que establece también el Código de la Democracia. Pero si se admite a trámite, se sortea un juez o jueza, prepara un borrador, un proyecto de sentencia y, reitero, tiene 15 días del tribunal. Y luego de eso se puede presentar por parte de los apelantes un pedido o un recurso de aclaración y ampliación que se resuelve igual en 3 días. Tú me dirás ahora, pero entonces si se demoran todos esos días, ¿qué ocurre con la candidatura de Zurita y de González? En estricto derecho, no estaría en firme, y si es que llegan a votar por Fernando Villavicencio el día domingo, ese binomio no existe porque no estaría calificado todavía en firme la candidatura de Zurita y González, y esos votos serían inválidos. Esos votos se sumarían a los nulos y a los blancos y no pasarían a formar parte del universo total de los votos válidos que se les consignan a los binomios presidenciales, y de ese universo de votos válidos es únicamente de ese 100% de donde habría que sacar los porcentajes para identificar si es que hay un ganador o ganadora en primera vuelta, o sobre la base de quiénes son los 2 primeros que pasarían al balotaje. Perfecto, listo. Hemos tenido a Mauro Andino. Muchísimas gracias, Mauro, por tu tiempo, y esperemos que hasta el día domingo todo esto se pueda solucionar. Muchísimas gracias, Mauro. Muchas gracias a ti, Omar. Un abrazo enorme.